tal? Están muy buenos días, bienvenidos a Conexión Jubilados. ¿Cómo se despertaron en esta mañana de domingo? Qué lindo compartir la próxima media hora con todos ustedes. Tenemos una entrevista que no se van a poder perder. Es un amigo ya de la casa, es casi como nuestro doc de cabecera, ese que cuando decís, uy, me pasa tal cosa, bueno, le escribo. Nunca está acá en Buenos Aires, así que siempre le tenemos que escribir, siempre lo tenemos por Zoom, pero tuvo unos días y pudo presentarse aquí en nuestro programa, así que por suerte lo tenemos presencial, como se dice ahora. Él es Diego Bernardini, es nuestro gerontólogo, pero además analista de la tercera edad, por supuesto. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, gracias por venir. Por favor, un gusto enorme. Bueno, y vamos a estar hablando mucho de esto que tiene que ver con la nueva longevidad, ¿no es cierto? A ver, Diego fue la primera persona que nos dijo a nosotros, la frase en realidad para los adultos mayores es, ¿qué vas a hacer con tus próximos 30 años de vida? ¿Qué tenés ganas de hacer con esos próximos 30 años? La longevidad, ¿no? Que se ha transformado. Y con el cumpleaños de Charly García durante los últimos días, muchos te habrán preguntado si los nuevos 70 son los viejos 50. Yo creo que los nuevos 70 son los nuevos 70. Yo creo que cuando vos recién decías cómo queremos imaginar ese futuro que tenemos por delante, a mí me parece que tendríamos que imaginarlo de la misma manera que estamos viviendo o que hemos vivido, quizás con otro ritmo, quizás con otra velocidad, pero no por el hecho de cumplir años, dejar de hacer las cosas que nos gustan. Yo creo que ahí está el punto, el secreto, si se quiere, de poder mantenerse sanos, felices y tener una buena longevidad. Ahora, queremos tener una buena longevidad y la realidad es que el mundo se volvió más longevo, pero también hay otra realidad que acarreamos y es la dificultad de la inserción laboral en los mayores de 50 años. ¿Cómo se resuelve este tema? Porque la verdad que una persona mayor de 50, varón, mujer, es una persona sumamente activa y sumamente productiva, pero todavía para la sociedad es una persona grande para una inclusión laboral. Sí, hay un par de lecturas. Una primera quizás a nivel personal. Hoy sabemos por las investigaciones que hay determinados atributos, hay determinadas cuestiones que mejoran con la edad. Te puedo hablar de la creatividad, te puedo hablar de cómo tomamos decisiones, te puedo hablar de nuestra voluntad para, por ejemplo, transmitir nuestro conocimiento, nuestra experiencia. Eso hoy está totalmente documentado. Vos para crear necesitas experiencia y un tiempo de incubación. Después sabemos que neurofisiológicamente, cognitivamente, hay un cambio en lo que es la inhibición del lóbulo frontal que permite que las ideas se ensamblen mejor. Y por ejemplo también sabemos que hoy las patentes de invención en los Estados Unidos han aumentado en su vida media y las que tienen mejor retorno económico son las de personas mayores de 55. O sea, hoy hay un cuerpo de conocimiento que nos dice que esto es así. Ahora, también lo dijiste vos, socialmente la realidad es que siempre vamos por detrás de los cambios. Y hoy el cambio es una sociedad con cada vez más personas en la segunda mitad de la vida, en los 50 más, que es donde empezamos a notar esto que vos mencionabas, que es que laboralmente vemos un horizonte, vemos que a veces se sobrevalora la juventud y empieza una incertidumbre. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, primero viendo el fenómeno que hoy tenemos. Tenemos menos hijos, vivimos más. Las corporaciones, el sector privado ya tiene el desafío de lo que se llama el age management, que es cómo gestionamos distintas generaciones de colaboradores, de trabajadores, cómo esto se convierte en un valor agregado para la empresa. Y los gobiernos tienen que empezar a entender, porque esto se está discutiendo en otros países, que la jubilación tiene que tener un esquema flexible. Tiene que permitirle a aquellas personas que quieren seguir trabajando que lo puedan hacer. Las personas, a medida que juntamos años, no pretendemos, ni queremos, ni podemos seguir trabajando como los jóvenes, como cuando éramos jóvenes, 10 horas, 12 horas. Queremos seguir aportando, queremos seguir teniendo vigencia. Y vigencia es aportar. Y para aportar no hay edad. ¿Y qué pasa con estos estudios que se realizan en relación a la mezcla de esta intergeneracionalidad, ¿no? Personas mayores de 50 con quizás personas mayores de 25 trabajando juntas. ¿Cómo colabora eso en un mismo ambiente de trabajo? Mira, es muy interesante porque este es un fenómeno que, por ejemplo, se llama mentorización cruzada, ¿no? Porque el mayor le enseña al joven y el joven le enseña al mayor. La realidad es que respecto del trabajador mayor, hay muchos estereotipos. Como hay estereotipos sociales, también hay estereotipos laborales. Pero hoy las empresas de avanzada, y ya lo dijo
la directora, la CEO de Pepsi, lo mismo la de McDonald's, o sea, hablamos de corporaciones globales, Grandes. ya hablaron del desafío y el valor agregado que le da. Y a mí me consta que aquí en Argentina hay empresas que ya están recaptando a esos trabajadores, a esos colaboradores mayores, porque como vos lo dijiste, una persona hoy, en este momento de desarrollo de la humanidad, con 62, 65 años, que es habitualmente, ¿no?, la edad en la que te retiran, Exacto. está en plena vigencia, tiene mucho por aportar. Y te digo algo, la edad cronológica, que es lo que habitualmente maneja estas pautas, cada día nos define menos. Cada día nos define menos. Hoy tenemos otros atributos y otros valores con los cuales seguir siendo protagonistas de nuestra vida y de la sociedad. Y estamos hablando de la sociedad en general, pero ¿qué pautas tendría que tomar de manera individual ese adulto mayor que nos está mirando y que la verdad es que intenta todavía buscar un trabajo tradicional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y no lo logra. Vos hablaste de creatividad, de invenciones, y quizás los que nos miran dicen, bueno, pero ¿cómo hago eso? Mira, vos recién mencionaste una palabra que era el trabajo convencional o formal. Las personas mayores, algunas pretenden seguir en ese esquema laboral, muchas otras deciden emprender. Y el emprendimiento, y esto también lo muestran las investigaciones, los estudios, los reportes, nos muestran que cuando una persona en la segunda mitad, después de los 50, después de los 60, comienza a emprender, suele tener más éxito. Porque nosotros llegamos a esa edad con contactos sociales, con quizás habiendo aprendido probablemente de las pérdidas, sabiendo lo que queremos, quizás con ahorros, con otra seguridad. Esto lo estamos viendo. Hay empresas, te puedo mencionar empresas globales como IBM, Kentucky Fried Chicken, Home Depot, Coca-Cola misma, fueron todas creadas en su momento por personas mayores de 50 años. Entonces, lo que como sociedad tenemos que plantear es que a las personas no se nos van las ganas. Lo que desaparecen son las oportunidades. Y la sociedad debería tener el mandato, particularmente aquellos que toman decisiones o que hacen política pública, de brindarnos oportunidades y de brindarles oportunidades a las personas que quizás están en este momento de la vida que es muy interesante. Otro de los puntos muy característicos, Diego, no sé si coincidís, es que después de los 50 se logra otro tipo de estabilidad emocional. Y eso tiene un impacto también en el ámbito del trabajo. Completamente. Los estereotipos que hablábamos nos muestran siempre a las personas mayores en un declive, ¿no? Con el bastón, la señalética, lo que vemos. Los viejos son poco productivos, las viejas no aprenden. Son todos estereotipos falsos, completamente falsos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos que cambiar esa narrativa, tenemos que cambiar la imagen, porque la mayor parte de las personas mayores están en sus casas, tienen buen estado de salud y porque además, como decías vos, cuando deciden emprender, cuando deciden iniciar algo, lo hacen con mucha seguridad, porque dentro de ese estereotipo se ve lo que vos decías, la pérdida. Pero a todos nos pasó que cuando a los 20 años dejaron de hacernos regalos para el Día del Niño, dijimos, uy, ya no soy niño. Y eso es una pérdida, simbólica, pero es una pérdida. Pero también ganamos en otras cosas, nos fuimos convirtiendo en adultos. Entonces, tenemos que entender que la vida es pérdida y ganancia, y la edad no es sinónimo en este caso de pérdida. Hay muchas cuestiones que se ganan. Solamente tenemos que escucharlos, tenemos que preguntarles, tenemos que ubicarnos nosotros en el lugar de esas personas mayores. Y esto es lo que no se está haciendo. Y me pongo a pensar a veces en esas personas que vos les decís, bueno, hay que pensar en los emprendimientos, quizás en el oficio que esa persona tuvo o en eso que quisiste desarrollar y te quedó pendiente. Pero en Argentina es muy difícil pensar en un emprendimiento separándolo de la parte económica, ¿no? Y la verdad que los adultos mayores tienen una situación económica bastante compleja. Teniendo en cuenta esa situación compleja, ¿qué les dirías vos para que salgan, ¿no?, de esa imagen de, bueno, pero pará, ¿cuánta plata voy a gastar en un emprendimiento? Bueno, ahí está. Lo primero, a mí me parece que hay que identificar lo que a cada uno de nosotros nos gusta, lo que solemos hacer bien y cómo nos gustaría hacerlo. Quizás no te das cuenta, pero te lo dice otra persona. Pasó mucho, digo, en pandemia, por supuesto, en donde muchos nietos le dijeron, che, pero abuelo, vos pintas súper bien, claro, vos coses bien, vos cocinas bien, ¿no? Esos oficios que ellos los trataban como totalmente cotidianos y fueron los nietos los que le marcaron, esto lo haces súper bien y te gusta. Exactamente, e inclusive yo he sentido de casos
donde esa visión, la mirada de la persona mayor con esa experiencia, les ha dicho, por ejemplo, en negocios familiares, no, tranquilos, esto va a pasar, no vamos a vivir el resto de nuestras vidas en pandemia. Y la mirada de esa persona mayor puso el equilibrio, un equilibrio que, como vos decís, tiene que ver con lo que hacemos bien, con lo que nos gusta, con cómo queremos hacerlos. Hay otro tema también, es importante explorar las redes de sostén social. Por ejemplo, a mí me consta que hay gobiernos, el gobierno de la ciudad, por ejemplo, es uno de ellos, y hay otros tipos de instituciones privadas, por ejemplo, en Uruguay, que es el referente en Latinoamérica en relación a emprendimiento, que es una sociedad, una ONG, que estimulan, que llaman a convocatorias, a concursos, y las mejores ideas las sponsorean y guían a esa persona mayor. Bueno, cada vez, por suerte, tenemos más de estas instituciones, que a veces son instituciones de gobierno, como dije, a veces son sociedad civil, a veces sector privado, que ayudan a esto. Es cuestión de empezar a averiguar, de empezar a informarse. ¿Por qué? Porque son oportunidades, pero que son pocas todavía. Entonces es cuestión de empezar a buscarlas. Pero por suerte cada vez este tipo de espacios se abren más. Y bueno, y en base a esa idea, la experiencia también le va marcando a cada una de las personas en qué son buenas. ¿No? Quizás a los 20 tenés una idea y tenés ganas de hacerlo y vas probando, pero después de los 50 ya sabés lo que te sale bien. Totalmente. La experiencia es un asset, es un valor agregado. Como te digo, todos conocemos casos que uno dice, uy, a esta persona vivió pero no aprendió nada. Pero la mayoría de las personas, cuando vos preguntás, tienen el punto, digamos, donde quieren aportar. Y después hay un tema que a mí me parece que es fundamental. Está también comprobado que a medida que nos hacemos mayores, queremos dar. O sea, es como que si el gen del egoísmo que todos tenemos empieza a achicarse, empieza a reprimirse. Esto está estudiado en la década del 60, la teoría de la generatividad de Erickson. Pero la realidad es que muchas personas mayores quieren, por ejemplo, dar trabajo voluntario. Porque las personas mayores de hoy en Argentina, y esto es importante el contexto, las personas mayores de hoy, 7 de cada 8 son propietarias de su apartamento, de su inmueble, tienen sus hijos ya hechos, 9 de cada 10 personas reciben una pensión, que después vemos, pero que es un ingreso económico regular, por lo cual ciertas cuestiones están como resueltas. Entonces, si vos pones a pensar cuánto de nuestras personas mayores hacen trabajo voluntario comparado con países como Reino Unido, Australia o Estados Unidos, todavía tenemos un porcentaje muy bajo. Y esto nos está hablando de la falta de oportunidad, porque cuando les preguntamos a las personas mayores, lo quieren hacer. Lo quieren hacer. Lo hacen en los hospitales, lo hacen en las iglesias, en los templos, y hay muchas formas de hacerlo. Esto no es inventar la rueda, tenemos que mirar en otros países. Hemos hablado en otras oportunidades y tiene vinculación con esto, porque ya que estás hablando de Argentina, pero comparación de Argentina en relación al resto del mundo y en relación a puntualmente esas zonas azules que tanto hemos mencionado, ¿no? Muchas de ellas, bueno, algunas en Cerdeña, Italia, otras más orientadas a la zona de Japón. Esas zonas azules en donde no voy a mencionar la economía, porque en realidad lo importante no es la economía, sino en cómo se valora a ese adulto mayor en estas zonas azules, para repasar un poquitito ese concepto que habíamos hablado hace un tiempo. Ese punto que vos decís es muy interesante. Yo estuve en la zona azul de Costa Rica y hay las personas centenarias, que son realmente muchas. Hoy en esa zona debe haber no menos de 50, 60 personas centenarias y miles de los que vienen con 90 y con 80. Son personas que cuando las visité en la casa viven al borde de la miseria, son muy pobres. A diferencia quizás las de Cerdeña, que por pertenecer a un estado desarrollado como es Italia, tienen otro tipo de cuestiones, pero siguen viviendo también con conductas agrarias, si se quiere, como se vivía hace 50 años. Entonces, es cierto lo que vos decís. Hay un tema de dinero, hay un tema económico, que en nuestro país es importante porque aquí la longevidad correlaciona con ingreso económico y con educación. Estos son datos que ya tiene el PAMI ya hace unos años y esto es importante verlo. Pero yo creo que el secreto, como decís vos, es que cada uno de nosotros creemos nuestra propia zona azul. Y eso significa relaciones sociales, proyecto de vida, como esto que estamos hablando del trabajo, del emprendedurismo, actividad física, que esto es muy importante, sobre todo estamos saliendo, si se quiere, de una pandemia
donde al principio estuvo muy bien encerrar a las personas mayores, pero ya no, porque se nos están angustiando, entristeciendo, deprimiendo y muriendo dentro de Y sus algunos casas. tienen mucho miedo de salir. Y tienen mucho miedo. Después de 1 año y medio ya. Entonces, tenemos que dar esa seguridad, tenemos que brindar esa oportunidad y esa seguridad de que puedan salir y retomar su vida, porque hubo mucho sufrimiento. Son lo que yo llamo las otras curvas de la pandemia, que son más difíciles de medir. Entonces, como te decía, relaciones sociales, actividad física, espiritualidad. Hoy sabemos que las personas que tienen espiritualidad, no solo religión, sino la idea de trascender, y esto va con el brindar, con el legado, esto que hablábamos de mentorizar o trabajo voluntario, viven más. Entonces el secreto está en que cada uno de nosotros podamos hacer nuestra propia zona azul, pero claro, eso es una tarea propia de introspección, de análisis, y hay que estar preparado para Más hacerlo. complejo y sobre todo marcando quizás un límite al entorno, ¿no? Porque siempre el entorno, cuando el adulto mayor va creciendo, intenta hasta apropiarse de la voz de ese adulto mayor y decir, no, mi mamá lo que quiere es esto y mi papá lo que quiere es, en realidad, no, que te diga él lo que quiere. Eso a veces es mucho más difícil, ¿no? Para esos adultos mayores. Tener una voz presente y marcar límites. Y no solo eso, el otro día escuchaba de un colega que le dice al hijo, bueno, ahora el hijo es el papá y el padre es el hijo. No. Nada no, más esto lejos de la realidad. es un horror. A ver, nos preguntamos y le preguntamos Claro. a quien hoy nos está escuchando. Yo No. no quiero que a mí, por ser persona mayor, me quiten los derechos, la posibilidad de decidir, la autonomía, que elijan dónde tengo que dormir, qué tengo que comer. Por favor, o sea, yo creo que la dignidad, ese halo mágico que nos rodea y que a veces se vulnera tan fácilmente. A veces se pierde eso cuando uno cuida a los padres por alguna situación. Me ha pasado en un momento donde me dijeron, bueno, pero vos ahora te tenés que hacer cargo de tu mamá, porque en realidad es como que sos la madre ahora de ella, cuidándola. Ella te cuidó tantos años. Momento, no. No. Primero, cuando uno tiene un hijo, no tiene una historia previa. Ese hijo lo vas a amar o te va a hacer enojar mucho y vas a armar la historia. No lo conoces, es un ser humano que vino al mundo. Pero con tu mamá tenés un montón de historia previa, ¿no? Que tenés que respetar y tenés que valorar. Completamente. Y fue lamentable. Mira, cualquier manual, cualquiera de las personas que hemos tenido la oportunidad de trabajar en la política pública orientada a las personas mayores, sabemos que hay dos cuestiones que te definen el éxito o el no éxito de esa intervención o de esa política. La primera es escuchar a las personas mayores, preguntarles qué quieren, qué necesitan, qué les pasa. Y la segunda es comprometerlos en el cambio. Uno a veces ve que los políticos toman decisiones y no les preguntan, no los consultan. Eso está abocado Claro. a la derrota, a la pérdida. Entonces, atención con esto, porque volviendo a la pregunta del inicio, los 70 de hoy son los nuevos 70, donde la edad cronológica ya no nos define, donde las personas quieren seguir decidiendo hasta su último día, y en definitiva es lo que cada uno de nosotros Claro. quisiéramos. Diego, muchísimas gracias Un gusto por enorme. haber venido y haber compartido este espacio. Nos vamos a un muy breve corte y ya estamos de vuelta. Bueno, ya fueron al baño, tomaron mates, hicieron el cafecito, están relajados. Se quedaron pensando, ¿no? En la entrevista que hicimos, en todos esos conceptos que nos dijo Diego Bernardini, que son tan importantes, cómo vernos nosotros. Un punto es cómo nos ve la sociedad, pero el otro es cómo nos vemos nosotros. Generar proyectos, tener incentiva. ¿Por qué? Porque la verdad es que la longevidad en este punto, en este 2021, nos da un nuevo panorama y sobre todo viniendo de una pandemia, a no tener miedo, a salir adelante y a pensar en cómo quieren enfrentar los próximos años. Y si no les gusta la palabra enfrentar porque les parece que es como batallar o es un poco pesada, ¿cómo quieren disfrutar los próximos años? ¿Qué tienen ganas de hacer? Y si quieren volver a compartir la entrevista que acabamos de realizar, pueden ingresar a nuestras redes sociales, lo pueden hacer a través de Facebook de Conexión Jubilados o a través de nuestra página web de Conexión Jubilados. Y por supuesto siempre nos encontramos también, además de todos los domingos a las 9:30 de la mañana por el 9, en los mediodías
programas de Tele9, donde le damos información, actualidad, historias de vida, bueno, todo lo que a ustedes les interesa y quieren saber. Y otro de los puntos que nos han preguntado y mucho tiene que ver con los alquileres, con el bolsillo, con la actualidad, porque algunos deben estar por renovar su contrato de alquiler. La nueva ley de alquileres, ustedes saben muy bien que estableció desde septiembre del año pasado un aumento al año que lo establece el Banco Central de la República Argentina en base, por supuesto, a la inflación y las diferentes variaciones de los precios y también de los salarios. Los contratos son por 3 años, se tienen que inscribir, lo pueden deducir de ganancias, bueno, tienen varios puntos en común. Pero claro, va a depender del momento del año en el que ustedes renueven contrato, el porcentaje de aumento que van a firmar en ese contrato. Por eso, la Asociación Inquilinos Agrupados realizó una página web. Pueden ingresar de manera gratuita y si les parece, ingresamos juntos a esta página que es www.indicedealquiler.com.ar y en esa página ustedes van a poder ver entonces cuál es el porcentaje. Mira, índice de alquiler. Van a la parte de abajo y allí directamente van a establecer la fecha en la que realizaron el contrato, no la renovación, la fecha en la que realizaron el contrato y una vez que colocan esa fecha con día, mes y año, luego van a ver el monto del alquiler actual y el porcentaje de aumento que van a tener. Por ejemplo, nosotros nos metemos en esta web, vuelvo a decirlo entonces, indicecontratoalquiler.com.ar. Una vez que establecen la fecha, supongamos que fue el 30 de septiembre del 2020 y ustedes van a tener que renovar este año. Bueno, ahí colocan la fecha y una vez que colocan la fecha, colocan el monto que pagaron en ese momento, ¿sí? Porque durante todo el año mantienen el mismo monto de alquiler y una vez que colocan el monto del alquiler, les va a decir el porcentaje de aumento y cuál es el monto del nuevo alquiler. Supongamos que ustedes pagaban en septiembre del año pasado 28.000 pesos. Bueno, el aumento a septiembre de este año es del 48.57% y el alquiler va a ser de 41.600 pesos. No los quiero amargar. Ya sé que los porcentajes son muy altos. Lamentablemente tenemos que compartir estos datos. ¿Por qué? Porque tampoco queremos que les den un aumento impresionante y también queremos que sepan que el aumento es una vez al año por ley. Entonces, que no les pongan 2 o 3 aumentos en el año. Yo sé que por usos y costumbres, por lo general en los alquileres, se establecen 2 aumentos al año, pero esto no está bien. Si la ley establece uno solo, lamentablemente ese es el número en relación, por supuesto, clara a la inflación general que tiene nuestro país. Bueno, de esa manera pueden averiguar este dato que es muy importante. Y estamos llegando al final de nuestro programa y nunca nos queremos ir con estos porcentajes ni con datos que tengan que ver con el bolsillo porque es domingo, hay que relajarse, hay que disfrutar un poquito y estamos con una onda muy japonesa últimamente. La semana pasada estuvimos hablando del Día Mundial del Origami y hoy les vamos a traer a otra artista japonesa. La de la semana pasada no era una artista japonesa, era argentina, nuestra productora que hace origamis. Pero la de este año, la de este momento, sí es japonesa. Aki Nakata. Ella es profesora de arte y por el año 2010 descubrió caminando por la playa que las piedras tenían una cierta forma, o por lo menos en su imaginación tenían ciertas formas. Esas piedras que ingresan en la palma de una mano y que se transforman en arte, que se transforman en unas imágenes maravillosas, hermosas. Vamos a compartir algunas entonces de estas imágenes porque esta artista japonesa desde ese año comenzó a realizar estos procesos sobre piedras. Y mirá, esta piedra que parece que no es absolutamente nada. Mi abuela diría un bodoque. Mirá lo que se transforma. En un gatito, en un koala. Arte en miniatura. Ay, miren lo que es ese perrito Pú. Me vuelvo loca. Es bellísimo. Las va cincelando, las va puliendo, las va pintando. Le va dando forma y color. Y sí, muy bien el sonidista, muy bien, Germán. Porque es para hacer, ¡ay, qué lindo que es! Es muy parecido a mi Frida, pero con las orejas para abajo. Miren lo que es este pajarito. Realmente no parecen piedras, ¿eh? Es maravilloso.
Y nos vamos a ir con estas imágenes. Tenemos muchas ganas de que se relajen. Si quieren la pueden googlear en internet y pueden ver mucho más de su arte, que es increíble. Esta mujer que descubre maravillas y realiza estas creaciones aquí en Nakata desde Japón. Teníamos ganas de compartir esto con todos ustedes. Que tengan un bellísimo domingo. Disfruten muchísimo. Háganse un rico almuerzo. A la tarde unos ricos bizcochitos con mate. Después salgan a caminar. Se los pido, por favor, hagan actividad. Algo de actividad física, que es parte de crear esa especie. Se me ríe el sonidito, pero yo te voy a decir algo. Yo empecé a andar en bici bastante. Bastante poco, no, bastante, hago bastante ejercicio. Hay que hacerlo, no queda otra. A cuidarse mucho, pero a disfrutar también del resto del día. Nos vemos el próximo domingo, como les dije siempre, 9:30 de la mañana por la pantalla de Canal 9. Y le voy a mandar hoy un saludo muy especial a mi cuñada Marcela Escheriti, que está en el graf, que la volvimos loca hoy con el graf de la entrevista, pero ella es muy capa. No sé, tiene 4 manos, es tipo un pulpo, ese tiqui, 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 y va poniendo todo ahí en el graf. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos encanta pasar tiempo todas las mañanas de los domingos con ustedes. Nos vemos. I know I can lose. I'll be loving you.